Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse. El día de hoy tenemos de invitada especial a la doctora Nancy Aline Canedo Castillo. La doctora es médico especialista en medicina crítica, adscrita actualmente al Centro Médico Nacional de Raza y también forma parte del Consejo Mexicano de Medicina Crítica. Doctora, muchísimas gracias. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema que es un poco más tranquilo en cuanto a contenido de todo lo que hemos venido revisando a lo largo de todas las capacitaciones que se nos han brindado a través de estos espacios y de llegar a tantos compañeros y a tantos equipos y grupos de salud que se están uniendo para luchar contra esta pandemia terrible que nos acosa y que nos aplasta por momentos, pero que nos está haciendo más fuertes. Ciertamente es una sesión emotiva, emocional, más que cargada de conocimientos y de conceptos respecto a lo que es COVID, que cada día descubrimos nuevas cosas y diario hay información y hay una toxicidad de información. Probablemente busquen algo así como un respiro de todo lo que han estado, y todos los grupos que a lo mejor me están escuchando van a sentir empatía y vamos a sentir nostalgia, pero ciertamente el objetivo de esta charla es más que nada ver qué era la UCI y qué es ahora. Bueno, vamos a comenzar con el ayer, lo que era la UCI, la historia de la unidad de cuidados intensivos. Ciertamente las unidades de cuidados intensivos son jóvenes respecto a la historia de la medicina. Desde que la medicina empezó, la medicina crítica en México no es mayor de 60 a 70 años. Y como tal, pues es una de las especialidades más jóvenes que existe en el cuerpo de especialización de la medicina en nuestro país. Como observamos en la foto, la medicina que realizábamos pues era totalmente desprotegida, ¿no? A comparación de cómo está actualmente nuestra interacción entre nosotros mismos y sobre todo con el paciente críticamente enfermo, nuestro quehacer diario era despreocupado. Ciertamente tomábamos precauciones ante un proceso infeccioso identificado fuerte, ante una bacteria altamente resistente o ante enfermedades históricas de procesos infecciosos tales como tuberculosis. Empezamos a tomar precauciones después de la pandemia de influenza hace 10 años, ¿no? 11. Ciertamente nuestro quehacer diario era estar frente al paciente, frente a frente, sin barrera. A menos que tuviésemos que hacer algún procedimiento estéril o quirúrgico o algo que requiriera invasión, nos ataviábamos de algún equipo de protección. Bueno, a nivel mundial, las unidades de cuidados intensivos tienen aproximadamente 66 años de historia. No hay más atrás. Ciertamente de todas las pandemias que ha vivido el ser humano y en la era moderna, de todas ellas ha salido algo bueno. Y de esto, pues la unidad de cuidados intensivos no es la excepción. La primera unidad de cuidados intensivos que se obtiene dato fue en Copenhague en 1952 con la epidemia de poliomielitis. Ciertamente no tiene las dimensiones catastróficas de esta pandemia, pero también tuvo su cobro importante y lo más trascendente es que nace la ventilación mecánica. Björn Ibsen en 1953 ya tenían pulmón de hierro, ya estaba el Iron Lung funcionando y ya había ventosas de funcionamiento pulmonar, pero Ibsen se da cuenta que primero en Dinamarca no se tenía suficientes ventiladores como los estaban produciendo en Alemania y como se estaban produciendo en Inglaterra. Únicamente cuando la pandemia empieza en Copenhague hay 2. Y ciertamente la mayor parte de las afectaciones fue en niños.
Entonces tenían que decidir los médicos a quién darle esos 2 ventiladores que tenían disponibles, ¿no? Rudimentarios, de presión negativa. Ya se hacían traqueostomías porque el procedimiento ya se había realizado con anterioridad y este fue el momento en el cual se pudieron hacer más traqueostomías de las que se tenía dato. Entonces, esta persona, Ibsen, que ni siquiera era médico, era odontólogo, me refiero a médico de las competencias de nosotros que estudiamos medicina como tal, no en un sentido peyorativo, sino en un sentido de que solamente pues, se dedicaba a esta parte muy grande, ¿verdad?, de la medicina, que es la odontología. Y él, al ver a un niño, pensó en colocar un aditamento dentro de la cánula de traqueostomía y ventilarlo, pero no a través de un pulmón de hierro o de ventosas, de los cuales solo tenía 2 para ofertar el hospital. Y entonces comenzó a darle presión positiva al tórax a través de este aditamento y la traqueostomía con una bolsa mascarilla. De esto revolucionó el cuidado del paciente, porque el paciente se podía mantener, al igual que en el Iron Lung, despierto y con interacción con el cuerpo médico. Era más fácil y más barato adquirir bolsas mascarillas que adquirir Iron Lungs, pulmones de hierro. Entonces, a raíz de esto, pues se revoluciona la medicina y nace la ventilación mecánica de presión positiva. Ciertamente la unidad de cuidados intensivos en ese momento no existía como espacio físico en los hospitales. Es hasta que Inglaterra se da cuenta de este avance y la potencialidad de hacer máquinas más sofisticadas, menos engorrosas en tamaño, y en Inglaterra nace la primera unidad de cuidados intensivos. De hecho, hay quienes podrían decirme, la primera unidad de cuidados intensivos la hizo Florence Nightingale, la enfermera, la famosa enfermera. Ciertamente, Florence hizo triage y Florence apartó a los pacientes más graves en la guerra de Crimea, pero no había un espacio físico, eso era a nivel del campo de guerra. En Inglaterra, en el mismo hospital donde Florence Nightingale estuvo haciendo sus prácticas y todo lo que revolucionó respecto al cuidado del paciente, nace la primera unidad de cuidados intensivos y entonces inicia la era de la ventilación mecánica e inicia el momento en el cual los pacientes más graves tienen una oportunidad de vida. Esto es lo que comentaba con respecto a lo que tenían para ofertar. De un lado, la persona que está sentada en el automóvil tiene puestas unas ventosas. Este es un ventilador incipiente de presión negativa. Estos ventiladores todavía existen en el mercado y son unos ventiladores que se pueden ofertar a pacientes que tienen patología neuromuscular, tal como estas enfermedades progresivas de esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, etcétera, o recuperaciones como de Guillain-Barré, lesiones de miastenia gravis o bien lesión medular. El otro es el famoso pulmón de hierro. Como se veía anteriormente, esto es lo que se veía en los pabellones durante la pandemia de poliomielitis. Pabellones llenos de pacientes ventilados con presión negativa. Incluso paredes se construyeron en Alemania. El paciente, como ven, está confortable y está ventilado. Cuando Ibsen coloca el aditamento, una cánula, a la tráquea de este pequeño, que se observa en la fotografía, y se ve la bolsa mascarilla, empieza la ventilación de presión positiva. Y toda la revolución respecto a lo que conocemos ahora y de lo que vemos y hacemos en la unidad de cuidados intensivos diariamente. Después de que Ibsen hace esto, se contrata a personas jóvenes relacionadas con la medicina, estudiantes, y se les paga hasta 1.5 libras en Inglaterra para ir a ventilar a los pacientes durante horas. Los ventiladores eran humanos. Se encargaban de darle presión positiva a los pacientes y mantenerlos ventilando. Y así se contrataron 1,000 personas para sustituir la función pulmonar de estas personas que estaban siendo presa del problema de la poliomielitis.
como se ve en esta imagen. Ahí está un estudiante de medicina que está ventilando a través de una cánula incipiente y la traqueostomía a esa pequeña. Y así se contrataban por horas, descansaban y después venía otro turno y así sucesivamente hasta que en Alemania se hace el primer ventilador mecánico. Esto sucede en Europa. Por su parte, en la Unión Americana, principalmente en California, Max Harry Weil hace una unidad propiamente dicha, una unidad con 4 camas en un área especial del hospital destinada a los pacientes graves que requerían monitorización por su labilidad y por su inestabilidad. Este lugar le llamaban La Guardia y ese lugar inició, como ven, con muchos aditamentos sumamente incipientes, la mayoría analógicos, y solamente se podía hacer mediciones mínimas. Esto fue entre la década de los 60 y los 70. Ciertamente este es el primer vestigio de una unidad de cuidados intensivos como tal en el continente americano. Posteriormente, como ven, la primera fotografía es el primer monitor del cual se tiene registro y en el cual se hizo monitorización de un paciente grave. En el del medio es la manera en la cual registraban las computadoras incipientes. Y en la última fotografía está la unidad coronaria con una de las primeras unidades coronarias con sus registros también incipientes, ¿no? Grandes armatostes rudimentarios de los cuales dependía el paciente. Ciertamente, entre la década de los 60 y los 80 hubo mucha innovación respecto al monitoreo de los pacientes. Ciertamente, el primer ECMO se colocó en 1974 en un paciente joven después de un trauma que le generó contusión pulmonar. Es decir, a pesar de que era rudimentario y de que eran unidades sumamente agresivas, digámoslo así, había grandes ventajas y grandes avances respecto al cuidado crítico de los pacientes. En la década de los 60 en México se empiezan a dar también las primeras unidades de cuidado crítico en el Hospital General de México, en Centro Médico La Raza y en el Centro Médico 20 de Noviembre. Ciertamente la primera unidad totalmente equipada y construida para tal fin fue en Centro Médico 20 de Noviembre. Entonces, de esa década a la fecha de los 60, 70, a la actualidad hace unos meses, la evolución de la tecnología fue vertiginosa. Y de la evolución de la tecnología, el cuidado crítico se vio beneficiado importantemente. Hubo una evolución importante y magnífica de la monitorización. Como se puede ver en la diapositiva, la primera unidad en Norteamérica está al lado izquierdo y las unidades modernas, actuales, al lado derecho. La cantidad de aditamentos que podemos tener en un cubículo y la cantidad de sustituciones orgánicas que podemos hacer ha sido importante. Podemos sustituir función respiratoria, podemos sustituir función cardiovascular, podemos sustituir función renal, podemos hacer monitoreo de muchas de las cuestiones fisiológicas que se alteran cuando un paciente está críticamente enfermo. Es un cambio abismal en menos de 25-30 años. De la primera unidad conformada como unidad de cuidados intensivos a estas unidades en las cuales trabajamos hoy en día. La tecnificación de la unidad se hizo en su máxima expresión, ¿no? Los equipos cada vez son más pequeños, la mayoría de ellos son inteligentes, la mayoría de ellos tienen conectividad entre ellos y entre nuestros aditamentos. El paciente está monitorizado totalmente
podemos estar haciendo mediciones dinámicas, estáticas, podemos hacer monitoreo invasivo, monitoreo no invasivo. Es decir, que la tecnología revolucionó el cuidado crítico y con ello el pronóstico del paciente, porque ciertamente los primeros pacientes, pues su pronóstico no era tal vez del todo bueno. Ciertamente hay índices de que los primeros ECMO, los primeros ventiladores, la primera sustitución de la función renal fue exitosa. Ciertamente, aunado al crecimiento de la tecnología y al uso de esta, creció también nuestro conocimiento de las patologías porque ya podíamos hacer mediciones directas de lo que estábamos buscando y analizar. Y también creció la medicina basada en la evidencia. Por lo tanto, ya podíamos sopesar qué es la evidencia que tiene tal maniobra, tal medición en pro del cuidado crítico. Ciertamente la terapia intensiva nace para sustituir funciones orgánicas, pero en el paciente que tiene probablemente un pronóstico mejor a un paciente que no tiene, que su funcionalidad orgánica está muy deteriorada y que aún se le oferte la tecnificación, los medicamentos, el cuidado con el capital humano con el cual cuenta la unidad, este se puede haber limitado en su pronóstico debido a que ya la falla ha progresado. Ciertamente, la mortalidad de las unidades de cuidados intensivos tiene una meta. Si esta mortalidad internacional que oscila entre el 15% o 11% baja, quiere decir que a lo mejor no entraron los pacientes tan graves como se esperaba, ¿no? La mortalidad no es una meta para nosotros, ciertamente, pero es una manera de saber qué tan grave llegó un paciente al cuidado del equipo de salud. Entonces, la tecnología se maximizó en su expresión y actualmente se pueden hacer mediciones ultrasonográficas, portátiles, con equipos, transesofágicas. O sea, podemos utilizar ciertamente una serie de recursos innumerables en pro del monitoreo, del beneficio del paciente, pero sobre todo del monitoreo de la cuestión que nosotros estamos tratando de resolver. ¿En qué periodo íbamos? En tratar de no ser tan invasivos. Ciertamente la unidad de cuidados intensivos se conoce como un lugar de invasión, un lugar en donde el paciente está sumamente agredido, sumamente invadido. Ciertamente la bioética impactó en el cuidado del paciente críticamente enfermo y pues nos dio luz respecto a qué estamos haciendo con estos pacientes. Pasa la era de una sedación profunda a una sedación en despierto, a una sedación, ligera, o para mantener al paciente despierto y sobre todo interactuando con el equipo de salud, de colocar accesos vasculares múltiples a un monitoreo no invasivo. El monitoreo no invasivo no deja de ser menos importante que el invasivo, si este se sabe analizar e interpretar en el contexto clínico. Evidentemente, el paciente que requiere invasión la va a requerir porque la patología lo merece y su evolución también, y el que requiere monitoreo no invasivo es precisamente porque la patología es susceptible de ser monitoreada a través de este. Y ciertamente la medicina crítica evoluciona hacia este paso, a la no invasión o la invasión mínima, a que el paciente no tenga grandes cables, grandes cantidades de aditamentos sobre sí mismo, sino lo mínimo y mantener al paciente movilizado en una condición más fisiológica, como si estuviera en piso, pero con lo que nosotros necesitamos de información para tomar decisiones respecto a su terapéutica. Este es el paso grande que está dando la unidad, las unidades. Antes de la era COVID, pues como se ve, la paciente está en una unidad, de hecho tiene a su bebé en brazos, está con un familiar, están muy cerca, el familiar no tiene
ninguna cobertura, ningún equipo especial, el paciente tampoco, la unidad tiene sus aparatos y no hay una barrera entre nadie. Entrar a la unidad de cuidados intensivos pues solo requería, si al caso, pues un uniforme y bata y entrábamos sin ningún problema. No había alguna situación por la cual pasar más que lavarse las manos, ¿no? En la era del lavado de manos que ha cambiado y seguirá revolucionando el mundo. Pero era una situación común, una situación básica, importante. Un día común en la UCI, pues era esto, una interacción entre compañeros, una interacción entre el paciente, con todos los monitores y con una vestimenta casual. Una vestimenta, si acaso, con uniforme, ¿verdad? Y en algunas veces el médico con bata, sin necesidad de tener una vestimenta especial. Durante la jornada, ellos son mis residentes, pues había camaradería, nos podíamos abrazar, podíamos posar para las selfies, ¿verdad? Ellos se encuentran en la parte central de la unidad de Centro Médico La Raza. Ahí no había ningún problema, todos pasábamos una jornada de trabajo. Es un lugar, pues, hasta cierto punto pequeño con respecto a otras áreas del hospital y pues nuestra comunicación y nuestra manera de interactuar es muy cercana, tanto médicos con residentes como con el personal de enfermería, que es sumamente importante en esta labor. Entonces, nuestra distancia es nada, es corta, es afable. La rutina común, pues equipos de trabajo en los cuales no había necesidad de obtener o de realizar algún procedimiento en especial para poder estar juntos en un cubículo y discutir respecto de una patología o bien de un caso clínico o de una evolución que no se espera o de un tratamiento nuevo o de un tratamiento que está revolucionando el rumbo de una enfermedad, ¿no? O el tratamiento, el personal de enfermería realizando su trabajo, haciendo cambios de líneas, verificando ventilador, monitorizando al paciente, sin nada, sin ninguna situación de decir, aquí hay peligro. Ciertamente el peligro está en que una bomba deje de funcionar y no pasen aminas, o que se acabe algún medicamento y no nos percatemos, o que pase en infusión algún medicamento que no debería, o que el paciente se extube de manera inadvertida. Ciertamente eran los peligros que nosotros dimensionábamos, que el paciente tuviera delirio, se agitara y quitara el monitoreo. Nuestra vestimenta cambiaba solo ante un procedimiento. En este caso se está haciendo una broncoscopía y como verán, pues la vestimenta es muy simple, nada de mantener partículas de un tamaño determinado fuera y estamos abordando vía aérea. No teníamos miedo de la vía aérea. No había un límite de personas que estuvieran en el cubículo que pudieran estar o ayudando o bien presenciando el procedimiento de un experto. No había nada. Celebrábamos en el área en donde podíamos celebrar, ¿no? Nos reuníamos, celebrábamos, estábamos juntos y eso parece muy lejano, muy, muy lejano. Y nace e íbamos también, además de no invadir al paciente y mantener al paciente más holgado, más libre, de manera no invasiva, de manera más humana, nace el modelo de apertura de la unidad de cuidados intensivos, en donde los cuidados se humanizan, en donde existe una corriente que dice estamos haciendo las cosas mal, estamos haciendo que el paciente crítico, por estar sedado mucho tiempo, por estar en aislamiento del familiar, por no ver el día, la noche, por no regular el sonido, por no respetar horarios de comidas normales, por abusar de la analgesia, por abusar de la sedación, por todo esto que sucede, estábamos haciendo las cosas de manera no humana. Los pacientes requieren de personas que los animen, de música,
de que haya gente que esté con ellos, de que sientan a sus familiares cerca, etcétera. Entonces nace la humanización de los cuidados intensivos, acercándonos todavía más a los pacientes sin temor alguno. A abrir las unidades, a que nos dijeran que no por abrirlas iba a haber más procesos infecciosos, a que los familiares estuvieran haciendo algunas de las acciones que se realizan en el cuidado del paciente e involucrándolo, no dejando de lado, obviamente, la educación de las personas que están en contacto. Pero eso permitía que el paciente tuviera un mejor pronóstico, ciertamente, que los días de estancia en la unidad fueran menos, que el tiempo de ventilación fuera menor, que la sedación fuera tan corta o la necesaria, que el paciente no tuviera delirio, y el delirio es pronóstico, tanto dentro como fuera de UCI. Es decir, estábamos haciendo una medicina súper cercana, tanto entre el cuerpo de salud, el equipo, como con el paciente. Se humanizaba, todos podíamos opinar respecto a lo que le estaba aconteciendo al paciente, involucrando al familiar. Entonces notábamos que algo estaba cambiando en la unidad, algo había que hacía que nosotros no fuéramos tan fríos, ¿verdad? Que no olvidáramos que el paciente, aunque estuviera dormido o sedado por la necesidad que requería la patología o el tratamiento, el paciente escuchaba, el paciente no tenía una dimensión espacial, pero sí podía decir a veces lo que nosotros decíamos o lo que opinábamos respecto, ¿no? Entonces, esto empezó a hacer un revuelo y un giro y trajo muy buenas consecuencias. La permanencia del familiar y su implicación en el cuidado hizo que los familiares entendieran lo que nosotros buscábamos y lo que nosotros estábamos intentando por el paciente. Ciertamente hay países mucho más avanzados en este aspecto y países que empezábamos a dar nuestros primeros pasos. Evidentemente hay que cambiar paradigmas, hay que cambiar sistemas, hay que adaptarse, pero siempre era bueno empezar. España es uno de los lugares en donde se priorizaba esto, la humanización y la UCI o las unidades de cuidados intensivos de puertas abiertas. En México se empezaban a intentar estrategias con la finalidad de que el paciente y los familiares estuvieran confortables y hubiese una comunicación efectiva entre los actores, ¿verdad? Y el paciente principalmente. Generalmente se mantenía ya cuando el paciente era capaz de estar en un reposet, interaccionando totalmente con la mínima invasión o con la necesidad mínima de un cuidado, pues el familiar todo el tiempo. En algunos lugares, como se observa en la foto, pues incluso se llevaba música o bien en algunos países hay registro de mascotas. Ciertamente se escucha algo arriesgado, ¿verdad? Pero existen videos que se pueden consultar y existen reportes en donde hay una diferencia sustancial en la evolución de un paciente que se cuida de esta manera y en la evolución de otro paciente en el cual con la misma patología y pronósticos a lo mejor comparables no existe el mismo desenlace. Entonces, dejamos de dar un tratamiento sumamente invasivo, dominado por el proceso fisiopatológico y la tecnificación, a un proceso más humano, es decir, la médula de la unidad sigue existiendo, pero la interacción con el paciente es más cercana, más familiar e involucra acciones de la vida cotidiana del paciente. Por ejemplo, el doctor Jean-Louis Van Sant tiene muchos videos en donde se observa que el paciente está haciendo ejercicio, que el paciente está leyendo, que el paciente está por momentos jugando en la unidad de cuidados intensivos. Yo también trabajo en una unidad ortopédica
en donde pedimos pelotas y estamos jugando con el paciente. Pedimos globos para la rehabilitación cardiopulmonar. La humanización de los cuidados críticos nos mostró que no necesariamente la limitante es el dinero y la tecnología, sino las ganas de que el paciente se sienta confortable, ¿no? De que el paciente se sienta a gusto cuando ya es posible hacerlo. No había ninguna barrera. El trabajo estaba, se hacía y no había barreras. Y entonces todo cambiaba. La UCI empezaba a escribirse con H de humana, de humanización del cuidado. Digo empezaba porque sucede esto. Aquí también se está haciendo un procedimiento al paciente y el equipo de salud tiene puesto su equipo de protección personal y ya empiezan a existir las barreras entre el paciente y el equipo de salud y de todo lo que le rodea. Ya hay una barrera distante, ya existe un riesgo, ya se ve a un paciente con una potencialidad de proceso infeccioso hacia el equipo de salud. Cambia toda la dinámica, todo lo que empezaba a hacerse relajación entre el trabajo cotidiano y entre la interacción entre compañeros y entre el equipo, cambia 360 grados y se hace a través de barreras, a través de temor, incrementa el estrés, incrementa la desesperanza, la extenuación y todo lo que conlleva estar metido en ese traje. El ingreso al hospital ya no es el mismo, ¿verdad? Generalmente esa área estaba llena de gente todos los días, de gente que se saludaba, de gente que estaba apostada a los lugares, a los lados, esperando poder entrar, interaccionando sin ningún problema. Y ahora esto es otra dimensión, es otro hospital. La entrada a la unidad está prohibida. Esta es la entrada principal en donde en diapositivas anteriores yo me encontraba parada, nada más con mi uniforme y mi bata. Ahora esto no es factible hacerse. Existe una ruta por la cual tiene que entrar el personal. Esta área que es en donde interaccionamos con familiares, cuando damos informes y cuando tenemos que comunicar alguna situación entre el equipo de salud o entre el equipo y el personal. Ahora es un área de transición entre la contaminación y el salir de un área bien librado. Anteriormente era entrar prácticamente a la casa de uno, ¿no? Yo sentía entrar a mi unidad como mi casa, una extensión de mi trabajo, ¿no? Mi trabajo, mi casa. Yo fui formada, yo fui residente de ese lugar, entonces yo lo veo como una extensión de mí, ¿no? Es mi casa. Y no dimensionaba riesgo alguno al entrar y salir. Ahora entrar implica riesgo inminente. Salir implica a lo mejor liberación si es que me fue bien adentro. Pero si me fue mal adentro, implica frustración, implica muchísimas cosas porque no hay hasta el momento o no se vislumbra una luz a través del túnel. Todas estas barreras no existían. Como comentaba, entrar a la unidad era esto. Solamente abrir la manija y pasar, como estoy vestida, a esto, a la necesidad de protección total para poder accesar a esa área en donde está esperando un paciente para poder ser manejado. Tenemos que usar equipos de protección especiales que nos asfixian, que nos deshidratan, que nos marcan la piel, que nos marcan una rutina de trabajo diferente y difícil. No es lo mismo colocar un catéter
con únicamente guantes y una bata a colocar un catéter así? No se observa, no se ve. Aunque tengamos ultrasonido, la complicación y el grado de riesgo de fallo sube. Desde que llegó el ultrasonido a nuestra unidad, el índice de neumotórax era bajísimo. Ahora sí era muy raro. Ahora es muy frecuente. ¿Por qué? Porque tenemos tantas barreras que no es factible que no erremos, que no tengamos implícito un riesgo tanto para nosotros como para el paciente. El ingresar como equipo, que antes era como estar charlando entre compañeros en algún lugar común, ahora es esto. Una rutina perfectamente bien detallada y realizada, tanto para entrar como para salir, y más para salir. Pero si yo no hago mi rutina de colocación de equipo perfectamente bien, la salida va a ser un problema para mí y para mis compañeros. Porque ahora no nada más soy yo, sino mis compañeros a los cuales pongo en riesgo por hacer una vestimenta errónea o equivocada. Ciertamente nadie dimensionó las consecuencias que tendría esta pandemia. Yo viví la pandemia de influenza como residente y ciertamente no teníamos protección alguna más que un cubreboca, y tarde llegaron los cubrebocas N95, ¿no? Todo el mundo nos olvidó ahí en el piso y nadie entraba, nadie salía, pero nosotros no teníamos tantas barreras como ahora lo merece esta enfermedad. Entrar era abrir la puerta y pasar. Entrar ahora significa vestirse, seguir una ruta, tener un horario, haber desayunado, haber comido, haber cenado previamente, haber tomado agua. Y bueno, no decimos de nuestras necesidades fisiológicas porque están anuladas, ¿no? Accesar ahora es un reto, un riesgo, un peligro en un área altamente contaminada, en donde esperan personas, pacientes que requieren de nuestro manejo ahora más que nunca. Nunca antes, pienso yo, después de 10 años de haber egresado de la unidad de cuidados intensivos, nunca dimensioné que esto pudiera pasar. Que llegar a la terapia intensiva fuera un riesgo, que la palabra unidad de cuidados intensivos fuera el vocabulario diario de las personas con las que interaccionamos comúnmente. Generalmente cuando a los intensivistas nos preguntaban, ¿qué especialidad tienes? Ah, pues soy intensivista. ¿Eso qué es? Especialidad en terapia intensiva. Ah, bueno, a lo mejor comprendían, a lo mejor no comprendían. Actualmente es una palabra más en nuestro vocabulario. Los intensivistas, la terapia intensiva. Se escucha y se resuena por todos lados. Trabajábamos muy juntos, trabajábamos en equipo, trabajábamos codo a codo, hombro a hombro, y ahora trabajamos solos. Solos con el paciente que está esperando, que está allí y que requiere de un cuidado sumamente estricto. Estar allí, estar vigilando, estar midiendo, estar tratando de generar que esta enfermedad tenga un curso diferente y distinto. Esto a la larga trae mucha frustración porque vemos un deterioro progresivo el cual no podemos frenar. Y el problema es que es rápido, sumamente rápido. Casi pasa frente a nosotros y no lo podemos detener. Ciertamente trabajamos en soledad cuando estamos dentro del cubículo, diferente a lo que estábamos acostumbrados ya, pero fuera están nuestros compañeros viendo, recepcionando datos que anteriormente solamente o fotografiábamos o colocábamos en una hoja o aprovechábamos para escoleta. Ahora tenemos que escribir en los vidrios con pinceles propios para esto, para que podamos
tener una comunicación. Nos hemos ingeniado muchas maneras ahora de que esta información fluya y fluya de una manera más dinámica, porque tenemos trabajo de sobra. Estas paredes que se observan no existían. Solamente teníamos ciertos lugares, ciertos cubículos totalmente aislados. Actualmente las 14 camas tienen esas barreras. Esto no es lo que yo conocí. Esto no es donde yo me entrené, que yo entraba libremente, que el paciente estaba prácticamente viendo hacia donde nosotros discurríamos en la unidad y donde el personal de enfermería fácilmente podía estar cara a cara con su paciente. Ahora existe un aislamiento total. El trabajo en equipo ahora se hace a través de barreras. Todos esos cubículos cerrados que ahora se observan no existían. Era una unidad abierta, libre. Y entonces ahora el personal trabaja en equipo, pero a través de una barrera. El procedimiento que era común ya no es tan común. El procedimiento que considerábamos seguro, de hecho así le dijimos, ¿no? No decíamos vamos a intubar, sino asegura la vía aérea. Eso ya no existe. Ya no existe la vía aérea segura. Y ciertamente mis compañeros anestesiólogos podrán estar resintiendo más que los intensivistas este cambio, en donde solamente si alcanzabas a colocarte un cubreboca, pues perfecto. Cuando se trataba de urgencia, es urgencia, y vámonos. Intubar, guantecitos, vámonos. Actualmente es toda una parafernalia. No nada más tenemos el equipo de protección, ahora tenemos estas cajas que todavía nos distancian más del paciente. Aditamentos de vía aérea que muy probablemente se van a sofisticar y probablemente tengamos que volver a aprender a hacer un procedimiento común como es el manejo de la vía aérea a través de aditamentos, porque esto marca la pauta de que lo que nosotros pensábamos seguro ya no es seguro y ahora tiene un nombre, mañana tiene otro. Entonces, es hasta que uno lo ve en retrospectiva lo que era y teníamos a lo que es ahora, dimensionamos cómo está cambiando nuestra vida. Esta es mi vida laboral, pero así como está dentro de las unidades y está fuera la vida del hospital, está fuera la vida de cada uno de nosotros, que también es a través de barreras, que ya no nos vemos las caras. El ingreso del paciente a la unidad de cuidados intensivos cambió. Anteriormente nosotros bajábamos a ver al paciente, a determinar cuál era su condición, a tratar de verificar si el pronóstico del paciente lo hacía meritorio a la unidad. Ahora solamente nos resta que nos llamen del área de urgencias, que nos presenten al paciente y esperar su llegada. No sabemos más nada del paciente. Generalmente cuando hacíamos las valoraciones cara a cara con el paciente y en equipo, podíamos saber mucho del paciente cuando llegaban a la unidad con nosotros. Nos preparábamos para recibir a un paciente. Ahora solamente esperamos su llegada y esperamos preparar lo necesario para recibirle sin conocerle de cómo está su fisiología, cómo está la patología, qué es lo que primero vamos a hacer, tratar de dar un plan. Ahora el paciente llega a nosotros. Y no decir si llega enfermo y su enfermedad es moderada y tiene que ir a hospitalización y esperar que de hospitalización nos hablen para que pueda, en este caso, bajar, porque nosotros estamos abajo, a la unidad. Esto no era lo habitual. Nosotros íbamos al paciente, íbamos a conocerle, íbamos a tomar ciertamente algunas decisiones que pudieran
apresurarse arriba y llegar en un contexto un poco diferente abajo, o apresurar su bajada y tener un cubículo listo, un aditamento listo para poder ofertarle al paciente. Esto ya no sucede. La evaluación del paciente. Bueno, pues el equipo se tiene que preparar para ingresar a la unidad y se tiene que preparar para ingresar al cubículo del paciente. Obviamente, la comunicación entre nosotros sigue existiendo, ¿no? Ciertamente, la información que obtenemos del paciente, que sigue siendo mucha y que sigue siendo productiva, porque vamos conociendo en nuestra población cómo esta pandemia se está comportando en nuestra población, cómo es eso no comparable con lo que hemos visto en otros países, con lo que se reporta diariamente o con una frecuencia impresionante. El equipo entra, el equipo se sigue considerando equipo, sin embargo, estamos totalmente cubiertos y en la más de las veces nos vemos los ojos, ¿no? Esta situación de colocarse el nombre y de ponerse quién es fantástica porque en las más de las veces no nos escuchamos entre nosotros. Tenemos que gritarnos, tenemos que cambiar la manera en la cual nos comunicamos, pero ciertamente hemos encontrado la manera de comunicarnos y conforme pasa el tiempo y sigue avanzando esta situación y nosotros seguimos avanzando en el manejo de un paciente y su monitorización, hemos encontrado la manera tanto de comunicarnos como de seguir adelante y considerarnos equipo. Ciertamente hay barreras, ciertamente todo ha cambiado, ciertamente la distancia existe, pero nosotros nos sentimos cercanos y nos sentimos seguros. ¿Qué es lo que hacemos diario con el paciente? Bueno, pues seguimos este acrónimo de dar un abrazo grande, ¿no? Y rápido. Esto no es nuevo, esto lo transmitió el doctor Jean-Louis Van Zandt, hace mucho y nos decía que generalmente siempre que pensamos en hacer alguna mejora en la unidad de cuidados intensivos, pensamos en dinero y pensamos en la tecnología de punta. Y se ha cansado de demostrarnos que no, que ciertamente solo es buscar qué tenemos a la mano y qué podemos adecuar para obtener calidad en el manejo del paciente. Ciertamente el paciente ahora es un reto, ciertamente el paciente ahora para nosotros y para cualquier persona es un peligro de adquirir este proceso de enfermedad, pero no por eso vamos a dejar de darle calidad al paciente. Se realiza este acrónimo de dar abrazos, ¿no? Así lo aprendemos, dar abrazos grandes y dar abrazos rápido, ¿no? Hacer una evaluación lo más rápida, pero lo más nutrida del paciente. Se nos dice que si nosotros fuéramos un piloto, pues tenemos 3 variables, ¿no? La altitud, la velocidad y la ruta. Evidentemente yo no podría pilotar un avión, pero probablemente tengan menos variables que nosotros en la unidad de cuidados intensivos, en donde tenemos toda esa serie de variables que se observan y más, dependiendo del grado de invasión que tenga el paciente y de la patología que lo amerite. Entonces, el paciente come. Tenemos que seguir nutriendo a nuestros pacientes, tenemos que buscar la mejor ruta. Ciertamente esto se ha tornado difícil porque el paciente la más de las veces tiene diarrea debido a los receptores AC2 que se encuentran en el tracto digestivo. Entonces, alimentar a un paciente tampoco ya es sencillo porque la fisiopatología de la infección por virus SARS-CoV-2 ha hecho que esto también tenga que ser modificado. La analgesia. Ahora más que nunca el paciente tiene que estar con una analgesia suficiente y su consumo es grande. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que veníamos haciendo respecto a sedación y respecto a analgesia,
de mantener a un paciente confortable, pero con un nivel de conciencia adecuado que nos permitiera mantener comunicación, ahora es un imposible, porque tenemos estrategia ventilatoria montada en la más de los pacientes que están en este momento en las unidades de cuidados intensivos, que amerita que el paciente esté totalmente analgesiado y totalmente sedado para poder verificar su dinámica, su mecánica pulmonar y optar por el mejor plan estratégico para él. La sedación, pues, pasó de ser muy leve, muy ligera, de dar vacaciones todos los días a los pacientes, de despertarlos, interactuar y siempre estar detrás de la ventana de oportunidad para hacer retiro de la ventilación mecánica, siempre y cuando la situación que motivó su intubación estuviese y el manejo ventilatorio estuviese en vías de resolución o bien resuelta, pues ha cambiado. Porque nosotros no podemos hacer un protocolo de despierto para verificar esta ventana de oportunidad si la mecánica del pulmón no ha mejorado. Ciertamente la estancia en la unidad de cuidados intensivos se ha hecho más larga en algunos de los casos y en otros desafortunadamente más corta, con un pronóstico bastante malo. La mortalidad de estar por el orden de los 11-12% se ha ido al 80% en los mejores lugares que me puedan decir. Nueva York estuvo en el 80% de mortalidad. Ciertamente eso hace que uno se escandalice. La interacción con el paciente ciertamente se da, pero se da de una manera diferente. El paciente ahora sí no nos puede conocer, si haciendo lo que veníamos haciendo, difícilmente tenían un recuerdo del equipo que estuvo interaccionando con él o ella. Ahora pues solamente nos mira algún rasgo particular, los lentes o los ojos, porque no sabe quién es la persona que está detrás de ese equipo. Algo muy importante que hacemos y que verificamos es esto. Y probablemente después de estar viendo en estos 2 largos meses que llevamos manejando pacientes de este tipo y lo que se ha reportado hasta el momento, la anticoagulación es una piedra fundamental en el tratamiento de los pacientes, dado que lo que conocíamos de la mecánica pulmonar, de la lesión pulmonar, lo que sabíamos, lo que se había estudiado, lo que se había avanzado, viene esta nueva enfermedad que conocemos, esta nueva cascada fisiopatológica, en donde se nos muestran fenotipos diferentes de la lesión, una progresión de la lesión, una mecánica pulmonar que no terminamos de cuadrar, de encuadrar, de verificar, de revisar, y en donde el sistema de coagulación está súper activo y que pone en duda si esto es una lesión pulmonar per se como antes lo conocíamos o es un proceso de trombosis inicial que hace un primer insulto pulmonar y después una progresión. Hay millones de preguntas en el aire. Y la anticoagulación en el paciente con COVID-19 se ha vuelto una situación trascendente en el manejo. Por eso nos detenemos en verificar tanto bioquímica como el comportamiento del paciente, como en las técnicas extracorpóreas que estamos utilizando, llámese sustitución lenta continua renal, que se están tapando los circuitos y que tenemos que anticoagular el circuito y al paciente, nos hace pensar que probablemente la estrategia terapéutica y la estrategia temprana, diagnóstica, se decante por este lado, por el proceso de coagulación, derivado del proceso de inflamación.
Ahora más que nunca, el proceso de anticoagulación tiene que ser efectiva en el paciente. Ciertamente para nosotros se volvió un cartabón, ¿no? De acuerdo a esta estrategia que empleamos ya hace mucho tiempo y que ha crecido adquiriendo más variables que verificamos en el paciente, pero actualmente nos detenemos bastante en verificar este proceso y en mantener al paciente con un grado de anticoagulación suficiente. Circula por las redes, circula por los reportes que observamos en las diferentes revistas, las manifestaciones en la piel de los microtrombos. Los vemos, estamos viendo que el paciente tiene manifestaciones, y no solamente el paciente adulto, el paciente pediátrico también. Entonces, esta es una parte muy importante que estamos verificando en cada uno de nuestros pacientes. No nada más el manejo ventilatorio. Obviamente mantenemos al paciente en una posición adecuada, si es que esta se puede realizar, sobre todo porque muchos de los pacientes se encuentran en decúbito prono, ¿verdad? Obviamente, si la evolución del paciente permite que se encuentre en posición supina y permite que podamos adquirir una elevación suficiente de la cabecera, evidentemente lo realizamos con la finalidad de disminuir la microaspiración y con ello que el pulmón se viese agredido por procesos bacterianos. Hacemos profilaxia para evitar sangrado de tubo digestivo porque el paciente tiene el mayor factor de riesgo instalado, la ventilación mecánica. La ventilación mecánica per se produce sangrado de tubo digestivo. Las alteraciones hemodinámicas derivadas del proceso fisiopatológico y derivadas de la cantidad de sedantes y analgesia que requiere y paralizantes, bloqueadores neuromusculares, merece que el paciente pueda tener sangrado de tubo digestivo. Bien, el que no podamos alimentarlo por la presencia de diarrea genera que el paciente pueda tener sangrado de tubo digestivo. Entonces también estamos involucrados mucho viendo esta situación. O bien la sobreanticoagulación. Verificamos el control glucémico del paciente, ¿no? Estamos vigilando y bueno, llegamos al punto importante y trascendente de monitorizar la ventilación mecánica. Ciertamente nos detenemos y nos consume mucho del tiempo que estamos dentro de las áreas el verificar la mecánica pulmonar de un paciente. No es la misma, no hay un cartabón que nos diga ventila al paciente de esta manera únicamente, no es factible, tenemos que conocer la mecánica pulmonar de cada uno de los pacientes y esto merece un tiempo. A veces llega el tiempo de consumo hasta de 2 horas para poder verificar la mecánica de un paciente y poder tomar decisiones respecto a si mantenemos metas de protección, a si necesita una maniobra de reclutamiento, a si necesita que nosotros hagamos alguna adecuación en función de cómo vemos el comportamiento ventilatorio con la interacción paciente-ventilador mecánico y obviamente pues que el paciente no tenga hipoxemia. Situación sumamente compleja porque el paciente está sumamente agredido en el parénquima pulmonar. Tenemos que hacer maniobras. En el caso de titular el PIP, tenemos que tener a un paciente perfectamente bien sedado y relajado para poder hacer las maniobras que alguno de los ventiladores que tenemos en las diferentes, en las unidades, tenga dentro de su programación o toolkit, en donde podamos verificar los puntos de apertura, el punto de sobredistensión, el punto de cierre, y con ello hacer adecuaciones oportunas y adecuadas en cada uno de nuestros pacientes. Efectuar maniobras de reclutamiento nos lleva tiempo verificar quién es el candidato, qué maniobra hacer y sobre todo la respuesta. Evaluar si hay una respuesta adecuada
a las maniobras de reclutamiento o a la maniobra que emprendimos. ¿Quién es el mejor candidato? ¿A quién tenemos que pronar? ¿Por qué tenemos que poner al paciente? ¿Cuánto del personal vamos a necesitar para hacer la maniobra? ¿La maniobra fue efectiva? El paciente requería de esta maniobra, que también se considera una maniobra de reclutamiento. Logramos hacer esto, no tuvimos ningún incidente durante el procedimiento. Evidentemente, cada vez se hacen más y cada vez se hacen más rápido. Lo pueden ver en los videos, lo han podido hacer. Y pues el registro clínico, que es en donde estamos viendo, saliendo de las áreas, viendo y analizando cómo se comporta el paciente de acuerdo a los tiempos, a los diferentes turnos, de acuerdo a las estrategias que se han montado con cada uno de ellos, si es lo que está pasando a nivel internacional, si es lo que se está recomendando, si se está siguiendo más o menos la misma línea, porque evidentemente en los diferentes lugares teníamos un fenotipo definido de pacientes, ¿no? Los pacientes mayores de 65 años con estos factores de riesgo. Nosotros tenemos una gran cantidad de pacientes jóvenes con y sin factores de riesgo, en donde podemos ver diferencias a lo que tenemos reportado y a lo que tenemos analizado de la literatura que se produce todos los días. Y después de esto vemos la funcionalidad orgánica en general, debido a que si tenemos problema de oxigenación, tenemos problema de difusión de gases, pues la hipoxemia generalizada nos va a costar. Algo que se menciona en el cuidado crítico, se menciona bien y dice, la deuda de oxígeno se paga y se paga caro. Entonces, si un paciente está con hipoxemia, a pesar del tratamiento, debido a que el insulto pulmonar es lo suficiente como para generar tanto problema para la difusión, y a pesar de que hemos hecho el mejor esfuerzo para que haya una buena difusión de oxígeno, persiste la hipoxemia y no hay una adecuada respuesta del pulmón inicial a este problema y se deja evolución, vaya, no es que se deje, sino se mantiene en evolución natural y hay un daño catastrófico al pulmón, pues no hay oxígeno suficiente. Por lo tanto, el motor del desenlace es la hipoxemia generalizada refractaria al tratamiento, que va a redundar en una falla orgánica múltiple. Bueno, entramos a la unidad y ahora nos toca salir. Salir era igual que entrar, mover la manija y desplazarse. Pero ahora hay que hacer este procedimiento que se torna trascendente, en donde el mayor riesgo de contagio es en este punto, es en este momento. Salir de la unidad ahora es un reto. Hay que hacer la salida, hay que llegar lo más tranquilo y lo más consciente posible de lo que se va a hacer para desprenderse del equipo que empieza a tatuarse sobre la piel y entonces proceder a la salida. Procedemos a la salida y procedemos a retirar el equipo y a hacer una aspersión de las áreas que potencialmente pudieron contaminarse durante la estancia en la unidad, o bien a la salida, al retiro del equipo, ¿verdad? Entonces salir de la unidad ya no es sencillo, requerimos de muchas personas, de donde nos auxiliamos unos a otros como equipo y en donde estamos verificando y viendo qué paso sigue, en dónde te has equivocado y qué hay que hacer. Aquí no termina el proceso de descontaminación, el proceso de descontaminación continúa con un aseo y posteriormente un baño descontaminador, ¿verdad? Para poderse retirar de la unidad sin o con el menor riesgo posible. Esto es en la unidad de cuidados intensivos. Ahora, la unidad de cuidados intensivos está en donde esté un paciente ventilado. Las extensiones de la UCI, los equipos COVID comandados por médicos intensivistas, por médicos especialistas o por médicos generales que han sido capacitados para este fin y que reciben
a pacientes y que tratan a pacientes, bueno, se han vuelto una extensión de la unidad de cuidados intensivos y del equipo. Y ciertamente entrar a estas áreas conlleva lo que mencioné anteriormente, todo lo que mencioné anteriormente. Entrar a una sala general de un hospital ya no es lo mismo. Hay que pasar todo esto que mencioné con algunas u otras barreras físicas que puedan existir. Ciertamente los equipos que están configurados han sido reportados por las sociedades internacionales de cuidado crítico, como es la norteamericana y como es la europea. Este cuidado en cascada que se realiza. Ciertamente lo que se está haciendo en nuestro país después de una capacitación adecuada respecto al manejo y tratamiento de esta enfermedad, se conforman de la misma manera, ¿verdad? Hay sustento bibliográfico suficiente como para, en los casos de desastres o en los casos de grandes problemas como esta pandemia lo está haciendo, se configuran, ¿verdad? Y se da tratamiento a 25 pacientes. Ciertamente el médico intensivista pues es el que se encarga prácticamente de vía aérea y de coordinar al grupo de especialistas que está colaborando en el manejo de este tipo de pacientes en las cosas cruciales como es la ventilación mecánica. Debido a que la ventilación mecánica mal dirigida o mal empleada en un paciente con lesión pulmonar puede inducir per se lesión pulmonar asociada. Entonces, es trabajo del médico intensivista estar verificando todo lo que está pasando con el ventilador y los registros que se están realizando para que a través de los médicos colaboradores se hagan los ajustes necesarios para que el paciente tenga un mejor pronóstico. Ciertamente este es un trabajo sumamente arduo porque son 25 pacientes los que hay que estar vigilando en cada uno de estos puntos que mencioné anteriormente, pero sobre todo en la ventilación mecánica y en el manejo de la vía aérea. Seguimos adelante y ciertamente saldremos adelante. Nuestra vida, como se ha comentado, no va a ser igual. La práctica de la medicina ciertamente no va a ser la misma, pero como inicié la plática de las catástrofes, de las pandemias, han salido los avances más grandes y la terapia intensiva no es la excepción. La terapia intensiva nace después de una pandemia sumamente importante. Seguramente a la retrospectiva y al tiempo vamos a ver todos los avances que esto nos va a dejar y todo lo que tuvimos que hacer de manera rápida y a velocidad para poder salir adelante. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Excelente plática. Creo que también se presta mucha reflexión. La verdad, yo sí sentí que lloraba durante toda la sesión. Sí. Y no sé si alguno de ustedes tiene algún comentario, también alguna reflexión de lo que han estado viviendo en sus hospitales, en sus terapias, en sus centros. Pues para eso es este espacio, para poder tener una comunicación directa con todos ustedes y pues como siempre decimos, no hay preguntas buenas, no hay preguntas malas, es importante aprovechar este canal de comunicación. Por lo pronto hay muchísimas felicitaciones, doctora, todos comentan que es muy buena ponencia, que excelente. Comentan que es muy oportuna la ponencia. Excelente comparación y explicación práctica. A ver, Fabiola Isabel, vamos a activar su micrófono. Fabiola. Fabiola, está activo su micrófono si quiere hacer algún comentario. Sí,
Solamente dar las gracias por la ponencia. Es muy importante saber lo que podemos seguir y lo que debemos de seguir en esta contingencia. Que bueno, los compañeros que están en el día a día y codo a codo con los pacientes, pues son los que a final de cuentas están agarrando el toro por los cuernos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Paulina López, vamos a activar su micrófono. Paulina, está activo su micrófono. Buenas tardes. Estuvo muy bonita la conferencia. La felicito a la doctora porque uno está ahora para enterarse de todo lo que está pasando ahorita en la contingencia y nos abre los ojos para nosotros también orientar a la gente y a la comunidad de que no es cuestiones de gobierno, sino es cuestiones de la vida real. Pero bendito Dios que tenemos gente muy capacitada. Dios bendiga a la doctora y vamos a salir. Gracias. Gracias. Aquí Patricia Ledesma pregunta la temperatura en el área de terapia intensiva, si hay alguna especificación, si quitaron los aires acondicionados, si nos puede comentar al respecto, doctora. Sí, ciertamente no tenemos la reglamentación existe para que haya un área segura y libre de riesgo de contagio, si así lo queremos ver, en un cubículo, en un paciente o en un área con una alta carga viral como es la unidad de cuidados intensivos. Existen los cubículos de presión negativa en donde debe haber 12 recambios por hora con filtros de alta eficiencia. Esto no existe en nuestro país y en ninguna parte del mundo. Habrá 1 o 2 sitios o habrá 1 o 2 cubículos en un sitio. No hay manera de tener aire acondicionado. Nosotros en nuestra unidad no tenemos ni aire acondicionado, ni tenemos estas zonas de presión negativa. El ingenio de los médicos a nivel internacional y de los médicos mexicanos ha dado para hacer unas especies de cascos para los pacientes en donde se colocan las aspiraciones y se trata de dar presión negativa al paciente y con ello reducir un poco la carga viral. Pero ciertamente no hay manera hasta el momento de controlar la temperatura en la unidad para nosotros los trabajadores. Para nosotros el equipo de salud, el estar en un equipo de protección personal es un desgaste tanto físico como emocional, porque muchas de las fotografías que me compartieron mis compañeros salen mojados, salen deshidratados. Ciertamente el personal de enfermería, muy valioso, competitivo, competente, recurso humano necesario en esta y en todas las actividades hospitalarias, sale sumamente extenuado, sumamente deshidratado, porque no tenemos manera de hacer un control de la temperatura ni del ambiente ni propia. Entonces, el traer el overol, el traer el uniforme, el traer el overol, el traer todo lo que se utiliza con la finalidad de mantener barrera para evitar contagio, necesario, hace que todos los procedimientos que se hagan tengan implícita un grado importante de deshidratación. Muchísimas gracias, doctora. Justamente viendo su plática, me acordé de hace unos días que vi una publicación del Hospital del Mar en Barcelona, de la escena en la cual un paciente después de 50 y tantos días de estar en terapia intensiva, el hospital está enfrente de la playa, entonces cruzan como al malecón y le permiten a este paciente poder tener una vista después de estar 50 y tantos días en un área de terapia. Me hace pensar lo que usted ha estado mencionando, que a pesar de que ya íbamos hacia allá, hacia una terapia más humanística, yo creo que ahorita, a pesar de que hay ciertos limitantes,
tenemos que seguir hacia ese camino. El hecho de estar con las barreras del equipo de protección, de el miedo también que existe tanto del paciente, incluso de nosotros mismos, no podemos dejar que esto nos limite y como usted dijo, lo que se necesita no es una cuestión económica, sino las ganas de hacerlo. Las ganas, sí. Sí, ciertamente todas las imágenes que observamos de que sale el paciente y todo el mundo aplaude y todo el mundo va y todo el mundo hace fiesta, ciertamente es eso. Cuando salen pacientes de nuestra unidad, antes de esto lo hacíamos, nos daba gusto, nos daba pues hasta si quieren orgullo, ¿no? Obviamente después de todo lo que se ve y después de todo lo que se pasa junto con el paciente, el equipo de salud tiene que aplaudir que sale este paciente por esa puerta con la que entró con un pronóstico incierto, negro, oscuro, y que sale a su vida, ciertamente no es la habitual, porque la lesión pulmonar deja estragos, pero se puede reintegrar de cierta forma a su familia y a sus actividades por lo menos mínimas. Claro, el poder tener la opción de volver a ver a su familia, de reencontrarse con su familia. Siguen habiendo muchísimos comentarios, doctora, de que les gustó mucha reflexión, nuevos tiempos, excelente tema, que las palabras que usted dio están repercutiendo de forma positiva en su día a día, en cómo viven su jornada. Hay otras preguntas con relación a otros temas. Específicamente Diana Santos pregunta sobre ventilación mecánica. En la página ya tiene la doctora una excelente ponencia de hace como 15 días, específicamente ventilación mecánica para no intensivistas. Es una ponencia de 2 horas, la doctora ocupó todo el tiempo, pero les recomiendo que la chequen si la duda es con relación a temas de ventilación mecánica y pueden checarlo, y obviamente que también complementen su conocimiento, su búsqueda con algunos artículos, alguna bibliografía extra para complementar esto. Pues creo que por el momento ya no hay más preguntas, doctora. Ahora sí que fueron muchísimas las felicitaciones. Le mandan muchas bendiciones. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias a todos ustedes por conectarse. Y no sé si quiera agregar algo más, doctora. Pues como el realizar la charla me llenó un poco de estrés e incertidumbre, y también de mucha nostalgia y por momentos quería cambiarla y por momentos... lo único que quise fue retratar lo que está pasando, lo que vemos, lo que está pasando dentro, lo que hacemos. Entonces fue difícil hacerla, no quiero decir que fue sencillo porque estoy acostumbrada a la cuestión técnica, a la cuestión encaminada, diagnóstico, tratamiento, manejo de aditamentos. Ciertamente es la primera vez que hago una charla de este tenor, que lleva implícito pues esta situación emocional, esta carga emocional, y pues como lo mencioné al final, vamos a salir adelante. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Que tengan bonita tarde. Les estoy poniendo nuevamente la página para que puedan checarlo. Es coviduti.salud.gov.mx y cuídense mucho todos. Excelente fin de semana.